Muy buenas. Vamos a empezar con el punto de proporcionalidad directa. Lo primero que vamos a ver es estas tres preguntas, vamos a responder a ellas, qué es una magnitud, qué significa que sean magnitudes proporcionales y luego más concretamente que sean directamente proporcionales. Vamos a ver tres métodos de resolución, ¿vale? Que sería por la regla de tres siempre, por la reducción a la unidad y por proporcionalidad, y luego vamos a ver dos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es resolver esta pregunta. ¿Qué es una magnitud? Bueno, pues una magnitud es todo aquello que se puede medir. Por lo tanto, vamos a distinguir entre aquellas cosas que sí se pueden medir y las que no se pueden medir. Por ejemplo, podemos medir, es decir, que sí sería una magnitud, pues por ejemplo, la cantidad. La cantidad de manzanas que hay en una cesta, la cantidad de lo que sea. Los litros también se pueden medir, también podemos medir los kilos, la distancia. ¿Qué más? Podemos medir el peso, la superficie, ¿vale? ¿Y qué es lo que no es una magnitud? Pues no es una magnitud aquello que no se puede medir, que sí que podemos decir que es mucho, poco, más o menos, pero no se puede medir como tal. Por ejemplo, el color. El color de un coche no lo podemos medir, sí podemos medir los euros que vale el coche, pero no el color. La belleza, tampoco la podemos medir, puede ser muy bonito algo, pero no podemos medir cuánto. La alegría, el dolor, ¿vale? Todo esto tampoco podemos medirlo. Entonces, sabiendo distinguir entre qué es sí es una magnitud y qué no es una magnitud, pues vamos a ver qué significa entonces esta otra pregunta de las magnitudes proporcionales. ¿Cuándo son proporcionales? Pues cuando entre ellas forman una proporción. ¿Y qué significa eso? Pues, por ejemplo, tenemos aquí semillas, el ejemplo que tenemos en el libro, semillas y el precio, que serían los euros, ¿vale? Son las dos magnitudes, las semillas y los euros, el precio que tienen. Entonces, si yo tengo una semilla y me cuesta 0,95, cuando yo tengo dos semillas y me cuesta 1,90, podemos ver la proporción que forman entre ellas. Tenemos dos magnitudes y dentro de cada una de ellas tenemos dos datos, ¿vale? Entonces, si yo hago la razón entre los euros y las semillas, pues yo puedo ver que 0,95 entre 1 da 0,95. Y 1,90 entre 2, ¿cuánto da? 0,95. Vemos que siempre da la misma razón. Si yo sigo mirando en el ejemplo que nos dan, tres semillas son 2,85. Pues si yo divido 2,85 entre 3, me da 0,95. ¿Vale? Vemos que siempre nos sale la misma razón. Pues eso significa que estas dos magnitudes forman proporción. Existe una razón de proporcionalidad y la constante de proporcionalidad o esa razón es 0,95. Pero también puede ocurrir, como en el caso de la derecha, que una semilla cueste 0,95, pero dos semillas cuesten 1,85. Veis que la razón es 0,93, por lo tanto, no están manteniendo una proporción. Tres semillas son 2,75 y ya cuestan algo menos. Cada una de ellas, cuatro semillas, 3,65 y ya cuestan también menos. Entonces, en este caso no se obtiene una razón de proporcionalidad constante, ¿vale? Sin embargo, aquí sí se obtiene una razón de proporcionalidad y la constante es 0,95, ¿vale? Entonces, aquí esto es lo que se llama razón. Esta es la razón en la cual pues aumentan o disminuyen. ¿Y qué significa que las magnitudes sean directamente proporcionales? Pues muy facilito. Que sean directamente proporcionales significa que cuando una aumenta 2, la otra aumenta al 2. Es decir, que si yo aumento el número de semillas al doble, el precio sube al doble. Si yo aumento al triple, la otra aumenta al triple. Si yo disminuyo a la mitad, la otra disminuye a la mitad. Y si yo disminuyo un tercio, la otra disminuye un tercio. ¿Eso es qué significa? Que es que para que sean dos magnitudes directamente proporcionales, cuando uno aumenta, la otra la tiene que hacer en la misma proporción y cuando una disminuye, la otra disminuir también en la misma proporción, ¿vale? Eso significa que sean directamente proporcionales. Si una aumenta, la otra aumenta. Si una disminuye, la otra disminuye. ¿Cómo? En la misma proporción, nada más, ¿vale? Entonces, eso vemos aquí
que en este caso, si yo tengo el doble de semillas, tengo el doble de euros. Si tengo el triple de semillas, tengo el triple de euros. Si tuviera la mitad de semillas, tendría la mitad de euros. Me costaría la mitad de euros. Y si tuviera un tercio de semillas, me costaría un tercio de euros. ¿Vale? Eso significa magnitudes directamente proporcionales. Y vamos a ver ahora métodos para calcular dos magnitudes cuando son directamente proporcionales. Tenemos la regla de 3 simple, directa, es muy sencillita. Siempre, ya la hemos hecho muchas veces y lo que hacemos es que utilizamos aquí la magnitud 1 y aquí colocamos la magnitud 2. ¿Qué significa eso? Por seguir con este mismo ejemplo, si yo tengo la magnitud 1 pueden ser las semillas y la magnitud 2 pueden ser los euros, el precio. Entonces yo voy calculando, ¿vale? Esto de aquí arriba ya es como si no estuviera, será simplemente para indicaros dónde tenemos que colocar la magnitud 1 y la magnitud 2. Entonces nosotros tenemos por un lado la semilla y por otro lado los euros. Y puedo hacerlo como si fuera esa tabla, pero la regla de 3 simple siempre la hemos visto. Semillas, si yo tengo una semilla que cuestan 0,95 euros, pues dos semillas costarán X. Eso es una regla de 3, ¿vale? Relacionar las dos magnitudes así colocadas. De manera que si yo lo que me falta son los euros, pues pongo ahí la X y calculo. ¿Cómo? Pues multiplicando 2 por 0,95 y dividiendo por el que está enfrente de la X. ¿Qué sería 2 por 0,95 partido por 1? Por lo tanto, 1,9, ¿vale? Esto sería la regla de 3 simple. Si en lugar de pedirnos los euros nos pidieran las semillas, pues entonces lo que tendríamos aquí, otra regla de 3 distinta, donde tenemos que si una semilla cuesta 0,95, pues con 3 euros, ¿cuántas semillas puedo comprar? Pues X. Entonces sería 3 por 1 partido por 0,95 y me sale 3,15. Es decir, que podría comprar 3,15 semillas. Vale, eso sería la regla de 3 simple. Ahora, el método de reducción a la unidad es exactamente lo mismo, solo que lo que hacemos cuando reducimos a la unidad es calcular el valor de una y de esa manera ya puedo calcular todas las demás. Imaginaos que en este mismo caso yo tuviera también semillas y euros, ¿vale? Pero que en este caso no me dijeran cuánto vale una semilla, sino que me dieran directamente que 3 semillas me cuestan 2,85. Si 3 semillas me cuestan 2,85 y ahora me preguntan, ¿cuánto valen 5 semillas? ¿Cuánto valen 10 semillas? ¿Cuánto me costarían 23 semillas? Pues para no tener que hacer 3 reglas de 3 para cada uno de los datos, lo más fácil es reducir a la unidad, es decir, calcular el valor de una semilla. Una semilla cuesta X. Entonces, como X es igual a 1 por 2,85 partido por 3, averiguamos que una semilla cuesta 0,95 euros por semilla, de manera que si ahora nos dicen cuánto cuestan 5 semillas, pues muy fácil, porque sabemos que una semilla cuesta 0,95 euros, 0,95 euros la semilla, si yo multiplico por 5 semillas, semillas y semillas se simplifican y obtengo 0,95 por 5, que me da 4,75 euros. Si me pidieran cuánto cuestan 7 semillas, pues 0,95 euros por semilla multiplicado por 7 semillas, semilla y semilla se simplifican y me quedan 0,95 por 7, ¿vale? Y así podría calcularlo todas las cantidades que necesitara. ¿Y el método de proporcionalidad en qué consiste? Pues también súper sencillo, porque en este método lo único que varía es que yo coloco las magnitudes un poco de otra manera, ¿vale? Como si fuera una tablita. Por ejemplo, semillas y euros. De manera que si me dan una semilla cuesta 0,95 euros, pues yo puedo ir calculando 3 semillas X, 5 semillas X, 7 semillas X, ¿vale? Esto es como un ejercicio que ya hemos hecho, donde vamos poniendo A, B, C, que no es que haya que poner 3 letras distintas, sino que estamos calculando 3 incógnitas que tienen 3 valores diferentes. Entonces, ¿le puedo ir llamando X a cada una? Sí, pero teniendo en cuenta que no van a tener el mismo valor, ¿de acuerdo? Entonces le podríamos llamar con la letra que quisieran. De manera que si yo calculo esta de aquí, sería para calcular esta incógnita, esta X de aquí, simplemente tengo que multiplicar 0,95 por 3 y dividir entre 1. Por lo que voy a ir calculando, sería 2,85. Si yo ahora quiero calcular la X que está debajo del 5, esta X de aquí, puedo hacerlo teniendo en cuenta estas dos proporciones o teniendo en cuenta estas dos proporciones, como más rabia me dé. Si prefiero con esta, que es más, son números más pequeñitos, pues directamente 0,95 por 5 y divido entre 1 y me da 4,75. Y así puedo ir calculando todas las cantidades que me estén pidiendo de la magnitud que sea, ¿vale? Son las tres formas, dan el mismo resultado,
pero son diferentes métodos de hacerlo. Tenemos regla de 3 simple, el método de reducción a la unidad y proporcionalidad como tal. Y vamos a ver ahora dos ejemplos que vienen aquí. En el ejemplo 1 nos dan que 3 bolígrafos cuestan 2,10 y pues nos preguntan que cuánto cuestan 8 bolígrafos. Pues muy sencillo. Vamos a hacerlo por los tres métodos, ¿vale? Por la regla de 3, por la reducción a la unidad y por proporcionalidad. Entonces, por regla de 3 sería muy fácil. Si yo tengo 3 bolígrafos que valen 2,10 euros, pues 8 bolígrafos costarán X. Calculo la X, 8 por 2,10 partido entre 3, 5,6 euros. Los 8 bolígrafos. Si lo hago por el método de reducción a la unidad, tengo que 3 bolígrafos cuestan 2,10 euros, averiguo el precio de un bolígrafo, que es X, X será igual a 2,10 partido por 3, 0,7 euros cada bolígrafo. Y ahora simplemente, si yo tengo 8 bolígrafos, lo multiplico por 0,7 euros que cuesta cada bolígrafo. Bolígrafo y bolígrafo se me simplifican y me queda 0,7 por 8, 5,6 euros. ¿Veis que da el mismo resultado? Y si lo hacemos por proporcionalidad, pues tendríamos los bolígrafos y los euros aquí. Entonces, si yo tengo 3 bolígrafos, cuestan 2,10. Si me piden 8 bolígrafos, X. Pues X será 2,10 multiplicado por 8, dividido entre 3, 5,6 euros. ¿De acuerdo? Pues eso sería el ejemplo 1, muy sencillito. Y en el ejemplo 2, que también viene por aquí, nos dicen que un automóvil gasta 9 litros de gasolina a los 100 kilómetros, cada 100 kilómetros. Y la primera pregunta que nos hacen en el apartado A es, con 6 litros el depósito, ¿cuántos kilómetros recorrerá? Pues voy a hacer exactamente lo mismo. Primero por regla de 3, luego por reducción a la unidad, y luego por proporcionalidad, para que veáis que en todos los casos se puede hacer exactamente igual. Dice que gastamos 9 litros de gasolina a los 100 kilómetros, por lo tanto, los litros de gasolina a los 100 kilómetros. Y la pregunta es, con 6 litros, ¿cuántos kilómetros recorreré? X. Pues 6 por 100 entre 9, 66,67 kilómetros. En la reducción a la unidad tengo 9 litros a los 100 kilómetros. Voy a averiguar en un litro cuántos kilómetros recorreré. X será 100 partido por 9, que me da 11,11 kilómetros por cada litro. Pues si yo tengo 6 litros, multiplicado por 11,11 kilómetros cada litro, litros y litros se simplifican y me quedan 66,67 kilómetros. Y por el método de proporcionalidad tenemos litros y kilómetros. Entonces, si yo tengo 9 litros, gasto 9 litros por cada 100 kilómetros, en 6 litros gastaré X. También podríamos calcular aquí en un litro cuántos kilómetros gasto para reducirlo todo, pero se puede hacer directamente. Entonces, X será 100 por 6 dividido entre 9, lo que es lo mismo, 66,67 kilos. Veis que da lo mismo los tres casos. Y ahora en el apartado B lo que nos dicen es cuántos litros consumen en 35 kilómetros. Pues otra vez lo mismo. Por regla de 3, pues muy fácil. Teníamos el dato que 9 litros en los 100 kilómetros. Pues X litros en 35 kilómetros. X será 9 por 35 entre 100. 3,15 litros. Si lo hacemos por reducción a la unidad, el dato que nos dan son 9 litros, nos dan para recorrer 100 kilómetros, como lo que nos están pidiendo ahora son litros, voy a averiguar en un kilómetro cuántos litros gasto. ¿Vale? Entonces X será 9 entre 100, me da 0,09 litros por cada kilómetro. Entonces, si yo tengo que recorrer 35 kilómetros, pues lo multiplicamos por 0,09 litros por kilómetro, kilómetro y kilómetro simplifican y me quedan 0,9 por 35, que me da 3,15 litros. Y por último, por proporcionalidad, pues lo mismo. Si yo tengo litros y kilómetros, 9 litros me da para 100 kilómetros, pues 35 kilómetros, X litros. Es simplemente saber dónde tenemos que ir colocando los datos que nos dan. Entonces X será 9 por 35 entre 100, 3,15 litros. Nos da lo mismo en los tres casos. ¿Vale? Pues ese sería el punto de proporcionalidad directa. Un saludo.